ahora vamos a tener un cambio. El estudio de las cartas de Rab Shaul que nos estaba compartiendo el pastor, pues me dio la oportunidad de compartirlo ahora yo con ustedes, porque él nos va a compartir también el nuevo curso de casados o cansados, sí, me parece que ese es el nombre. Entonces también pues tenemos un cambio en el horario. Este es el horario de cartas de Rab Shaul. Y bueno, pues rogándole al Padre Todopoderoso que podamos aprender cosas importantes en estas clases, que lo podamos hacer mediante la participación de todos ustedes, de sus comentarios, de sus aportes a la clase para hacerla pues más rica en conocimiento y en opiniones. Entonces sigan igual de participativos, comentando, levantando su mano. Y pues lo vamos a hacer a través de preguntas. La verdad, y les soy honesta, a mí sí se me dificulta un poquito ahorita hacerles las preguntas por escrito, pero tal vez me busque por ahí un ayudante que me quiera ayudar, que tenga computadora y tenga la facilidad de que yo le comparta las preguntas y se las pueda traer, si realmente ustedes las quieren por escrito. Porque sí, para mí ahorita es un poco complicado, pero sé que los que son así bien estudiosos siempre traen su cuaderno y les gusta tomar sus notas. Entonces también sé que ellos son los que más valoran las hojitas ya con las preguntas, porque otras hojitas pues a veces no las valoramos tanto. Pero bueno, si gustan tomar sus notas por el día de hoy, porque pues no traigo unas preguntas por escrito, pero sí traigo preguntas listas, entonces para que participen. Bueno, la semana pasada también tuvimos de manera virtual la introducción a la primera carta de Timoteo. ¿Sí estuvieron todos presentes en la transmisión? No. Creo que por ahí estaba Jorge Junior. Sí, ya ahí lo vimos. Bueno, pues ya ahí tuvimos la introducción, hablamos de los datos preliminares, de más o menos cuándo se escribió, quién la escribió, a quién la escribió. Y hoy vamos a entrar en el contenido del capítulo número 1. Entonces, abran sus Biblias en Timoteo, capítulo 1. Para que puedan estar ahí siguiendo la lectura y respondiendo las preguntas. Bueno, entonces, ¿quién sí estuvo en la clase virtual de la semana pasada? Levante la mano. Ok. Bueno, a ver, hermana Leida, algo que nos pueda recordar respecto a la introducción a Timoteo, que se acuerde, que nos comparta con los que no estuvimos. Bueno, yo sí estuve. Pues vimos que Timoteo era un estudiante de Rab Shaul, que era un joven que iba a estar al frente de esta iglesia, y que era la iglesia de Éfeso, y pues que esta carta se le conoce como carta pastoral, que pues se le iba a estar ahí al frente, y bueno, está bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo que quieran recordar? Rapidito, así que se nos esté pasando de la introducción. Solo porque algunos hermanos no estuvieron virtualmente. ¿Algo más acerca de Timoteo? Ok, muy bien. Muy bien, había sido instruido desde pequeño. También dijimos que la mayoría concuerda en que el tema principal o central de esta carta es ¿cuál, hermanos? Bueno, creo que el pastor también nos lo puso en una pregunta. ¿El verso? No, el verso no, el tema. El tema central de liderazgo. Ajá, la mayoría dice que se trata de liderazgo, o de un liderazgo efectivo, o de un buen líder. Y como ya comentaban, pues muchos dicen, bueno, esta es para alguien que está al frente de una congregación.
pero yo creo que esto que vamos a ver es aplicable a cualquiera de nosotros, porque pues algunos aquí son líderes de sus hogares, son líderes de niños, las maestras, hay pues distintos tipos de liderazgo, y esto más bien es aplicable a una persona que pues anhela ser un creyente verdadero, sincero. Entonces vamos a estar viendo en cada capítulo lo que yo le llamo pues alguna característica que es la que va a darle nombre a la clase que debemos de desarrollar o de la que vamos a estar hablando. Y bueno, el tema de la clase del día de hoy es una fe no fingida. Una fe no fingida. Vamos a hablar acerca de qué es lo que deben estar haciendo, qué es las virtudes, las características que debe de tener un buen líder, como ya dijimos. Y la primera que vamos a ver en esta carta es una fe no fingida, que la estoy tomando tal cual del verso número 5. ¿Por qué decidí hablar acerca de la fe? Bueno, porque como mi maestro de Torah me enseñó, siempre es importante buscar aquellos conceptos claves dentro de un pasaje. Entonces, si ustedes se fijan, ponen ahí atención, la palabra que más se repite en este capítulo número 1 es fe. La pueden encontrar, tal vez dependiendo la versión, pero en el verso 1, en el verso 4, en el verso 5, en el verso 14, en el verso 19 y en el verso 20. Son los que yo encontré, y esta es una palabra que se repite constantemente. Esto lo tomamos como un concepto clave y por eso es el que le da nombre a esta clase que vamos a ver hoy, o a este capítulo. Es la palabra que más se repite. Bueno, una fe no fingida. Entonces vamos a comenzar con el verso número 1 y haciendo preguntas. A ver, por allá, hermano Guillermo, ¿cómo se presenta Rab Shaul en el verso número 1? Él se presenta bajo un título. ¿Cuál es ese título? Apóstol del Mashiach Yeshua. Dice mi versión. Enviado, ok. Bueno, esta palabra que aparece ahí como apóstol, hemos dicho que tiene su raíz hebrea. ¿En qué palabra, hermanos? Shaliach. Ajá, Shaliach, que se puede traducir al español tanto como enviado. ¿Alguna otra traducción que conozcan? Emisario. Embajador. ¿Todos saben lo que es un emisario o un embajador? Se utiliza, por ejemplo, en títulos diplomáticos, como por ejemplo el emisario de la ONU. Es una persona que va a ir a dar un mensaje a nombre de pues una organización, una institución, incluso de un país. Por ejemplo, el embajador de México para tal país, lo han escuchado, ¿no? Entonces, también puede ser una traducción: embajador, enviado, emisario, representante. Y es así como Shaul, Pablo, se presenta. ¿De quién, hermanos? ¿A quién representaba? No a la ONU ni a ningún país, sino ¿a quién? A ver, ¿qué dijimos? Bueno, aquí como dice, él dice enviado del Mashiach Yeshua, porque dijimos ahorita, normalmente a estas personas, pues un país, un gobierno, una institución los envían. Bueno, aquí tanto los 12 como el mismo Shaul habían sido instruidos y enviados directamente por Mashiach Yeshua.
Pues es así como se presenta. Y él dice además que esto fue un mandato. ¿Cómo entendemos esta palabra, mandato? Una orden, así es. Esto también es importante porque el término que aparece ahí en griego es un término que se utiliza en la milicia, como cuando pues se da una instrucción así, un general, ¿no? A un soldado. ¿Tendrá opción? ¿Podrá hacer otra cosa esa persona? No hay manera de escaparse de esa orden directa. Entonces él se presenta así, que pues el Eterno lo llamó y fue un mandato esto que él está haciendo, una orden. Muy bien. Él es quien escribe. ¿Y a quién le escribe? Bueno, ya lo dijimos, a Timoteo, que aparece ahí, verdadero hijo en la fe, así lo llama. Ahí está la primera vez que aparece la palabra fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Yahweh el Padre y del Mashiach Yeshua nuestro Maestro. Ahí está entonces quien escribe y a quién escribe. Ok, siguiente pregunta, hermana Irene, por allá. ¿Por qué Pablo o Saúl quiso que Timoteo permaneciera en Éfeso? ¿Cuál fue la razón por la que quiso que se quedara ahí en Éfeso? Para que se enseñara a los que eran diferentes de la doctrina. Ok. Ahí lo vemos en el verso número 3, ahí está la respuesta. Dice que Saúl partió a Macedonia y le dijo que se quedara en Éfeso. ¿Para qué? Y era para que frenara a quienes estaban enseñando doctrinas extrañas. Aparece así en mi versión como doctrinas extrañas. ¿Cómo aparecen sus versiones? En el verso número 3. Doctrinas diferentes, doctrinas extrañas. Extrañas, ok. Diferentes. Ok, doctrinas diferentes y doctrinas extrañas. O sea, una enseñanza distinta, extraña. En el 4 dicen y presentaron atención a fábulas y relatos de Dios. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál era la razón para que no permitiera que se siguieran enseñando doctrinas extrañas o diferentes? Ok, siguiente pregunta. A ver, ¿a quién se la hacemos? A ver, a Sergio. Sergio, ¿de qué crees tú, tomando en cuenta lo que aparece en el verso número 4, de qué crees tú que trataban esas doctrinas extrañas o diferentes? ¿De qué trataba? Sí, dice en el verso número 4, no presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Elohim, que es por la fe. ¿De qué creen ustedes que podrían tratar esas doctrinas distintas, esas enseñanzas? Pues creo que una vez tocamos un tema así de que no había que enfocarnos tanto como en los misterios, en los secretos, como tratar de hallarle un sentido lógico, tal vez, a nuestra lógica, porque pues, realmente lo secreto y lo demás pues, solo pertenece al Eterno. Entonces, a veces ciertos grupos religiosos o ciertas denominaciones se enfocan más en eso. ¿Por qué sucede tal milagro? ¿Por qué está este misterio? Que a lo real, ¿verdad? Lo importante que primero es seguir al Eterno, sus mandamientos y pues, el amor a todos. Ok. Bueno, ahí aparece algo importante en el verso número 4.
Dice que eran fábulas, pero también habla de otro tema. Es que tiene claro que ver con el tema del sincretismo, porque eso está en la región de donde está ubicada actualmente Grecia, como país. Ujú. Y como Grecia siempre ha tenido raíces paganas, o sea, siguen teniendo una conexión fuerte con el tema del panteón griego. Entonces es normal y es totalmente natural que en esa región traten de justificar a toda la doctrina hebrea, porque es ajena a ellos. Ok, Y bueno. que también entra en las fábulas porque realmente tengo entendido que hay versiones del final del panteón griego en donde pues se vence a Hades, el dios del inframundo, pero no es algo como que verídico porque es justamente cuando llega el cristianismo a la antigua Grecia. Ok. El otro tema de las genealogías interminables, pues aunque nosotros nos tratamos, es que en la antigüedad tenían registro de todos los hijos que puede tener uno. Es decir, que este es hijo de tal, y este es hijo de tal y tal, entonces van a ir rastreando la genealogía. Y un problema que también nos pasa actualmente, y igual que dijo Sergio, no hay que enfocarnos tanto en eso, pero actualmente también tenemos el mismo problema de la genealogía de Yeshua, porque a pesar de que está escrito en 2 libros la genealogía y las personas de dónde viene el maestro, hay gente que dice que Yeshua viene de otro pueblo, o sea, que tuvo ascendencia de otras partes, cosa que jamás se dice. Hasta el mismo Yeshua dice que pues yo vengo de la vida de David. Entonces, cuando tú lo lees, la gente que no lee o realmente no quiere saber sobre ese tema comienzan a deformar según su narrativa. Ok. Bueno, aquí yo pregunté lo que ustedes creían y está bien escuchar sus opiniones o qué habían ustedes escuchado. Sergio dice, pues no sé a ciencia cierta, pero pues cosas secundarias, como que no tenían mucha relevancia y se enfocaban mucho en eso. Iván nos comparte también su opinión respecto al sincretismo, tomando en cuenta el contexto histórico, cultural. ¿Alguien más? Algo que ustedes sepan, que hayas investigado o que ustedes crean en base a lo que está ahí. Digo, no está tan claro, pero ¿alguien que quiera dar su opinión? Yo leí algo que no sé, no me acuerdo, pero que las fábulas a veces en el judaísmo, en el actual, no sé, en el primer siglo, en el actual se da mucho, y yo lo viví en una Biblia que encontré que se llama la Biblia Vieja, no sé si la no. No. Bueno, está llena de un chorro trata de justificar todos los errores de las héroes de la fe, patriarcas. Por ejemplo, Abraham hizo esto, echó mentiras, no, estuvo presionado, y echan mucho mentiras, ¿no? Y hay libros, por ejemplo, como el de Hacer, que menciona la Biblia, salió un nuevo y está lleno de cosas como fantásticas. Y ahí, por ejemplo, una parte dice que cuando se conoce en este episodio donde José se encuentra con sus hermanos, dice que para demostrar su poder, José agarra un piedronón, lo avienta al aire y cuando se cae al suelo lo parte. Y eso no dice la Biblia. Le dice Judá que hace lo mismo y ellos reconocieron que era hebreo, ¿no? Y muchas de esas historias es lo que veo que las cuentan como nos hacen como si fueran superhéroes y le quitan su cuestión humana, ¿no? Entonces no sé si era lo que pasaba aquí o simplemente diga, ¿sabes qué? No des tantas historias que no están basadas en lo real, ¿no? Ok. Si no supiéramos qué es eso, pues aquí yo diría que, ¿sabes qué? No te prestes mucha atención a crear tantos ejemplos o historias que no tienen sentido, ¿no? Ok. Hay libros de judíos que usan muchos midrash y a veces se enfoca más en el midrash que en la Torah y dicen, no, vamos a justificar el midrash y que la Torah cuadre con esto y y la genealogía, pues me imagino que también lo mismo, de que si esta línea es la más santa porque viene de Aarón, ¿no? Y pues este es el bueno que tiene este y este no. Esa es mi opinión personal. Ok, muy bien, hermano, muy bien, muchas gracias. Lo que creemos, ahorita les voy a decir lo que yo investigué, ¿sí? Y bueno, mencionamos que la
sé más tanto que tú porque yo soy hijo de Abraham, soy hijo de David, soy hijo del Mesías. ¿Verdad? Hasta eso saben que ya tú tu hijo. Es tantas las fábulas que, al final de cuentas, se olvidaban que la narración es por fe. No necesariamente necesitamos ser hijos de Abraham o nacer en el país de Israel, sino que es por fe y para fe. ¿Verdad? Y la palabra de Dios dice que es por fe y para fe, y el que retroceda no agrada. Así sea hijo de Abraham, y esto se provocaba más literatura, más cosas, pues no sé, hasta esogénicas realmente. Muy bien. Bueno, pues todos los hermanos que participaron, todos en base a lo que yo encontré, pues su opinión está relacionada. Lo que yo encontré es que, bueno, el llamado de Rab Shaul era un ministerio hacia quienes, hermanos, a los gentiles, ¿verdad? ¿Y dónde estaba, dónde iba a predicar o dónde estaba esta congregación? Ya lo dijo también Iván, en Éfeso, y cuál era el contexto cultural. Entonces, desde que los mismos judíos se dieron cuenta que el llamado también era para los gentiles, pues ustedes saben que hubo por ahí hasta incluso una reunión para ponerse de acuerdo en distintos puntos respecto a qué mandamientos les iban a enseñar, qué era lo que los gentiles se iban a tener que enfocar, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo encontré se relaciona con eso, que esas doctrinas extrañas que, como dice ahí, más bien estorbaban el plan de Elohim, se refiere a que estorbaban pues la salvación a los gentiles, por decirlo de alguna manera. El plan del Eterno que aparece ahí dice que sirven más a especulaciones que al plan de Elohim. ¿Cuál era el plan de Elohim que ellos estaban desarrollando? El ministerio a los gentiles. ¿Y por qué lo entorpecían o lo estorbaban? Porque ellos se enfocaban más, como ustedes dijeron, en la línea de que no, pues tú eres gentil, tú no eres descendiente de Abraham, no eres descendiente de del otro, de Aarón. Entonces, como que se enfocaban mucho en eso. Como se acuerdan en Corintios que aparece que les dice, ustedes, nadie les debe decir que, o hacer menos porque ustedes van a guardar Pesaj, porque van a guardar el Shabbat, y los está animando, ustedes también pueden hacerlo. Bueno, algo similar pasaba acá, que les está diciendo que ellos se enfocaban mucho en que ellos, al no ser judíos, pues no iban a hacer esto y nada más deberían de hacer esto, y en eso estaba relacionado respecto a lo de la genealogía, y eso pues obviamente entorpece el plan de Elohim o da como resultado especulaciones. Por eso dice ahí que es por la fe, porque sabemos que, como acaba de mencionar el hermano, pues esto era una cuestión de fe. Y ahorita vamos otra vez a abundar en el tema de la fe. Y ahí aparece otra vez nuestro término clave de hoy, la fe. Que vamos a ver ahorita que se relaciona pues más bien con la obediencia. Más que con una línea genealógica, el llamado ya estaba para todos los llamados gentiles, los que estaban fuera de pacto, sin importar la línea de la que vinieran. No era una cuestión de sangre, sino una cuestión de fe y de obediencia. Entonces, esas doctrinas extrañas, estaban relacionadas con este tema del llamado a los gentiles y si ellos podían hacer o no ciertas cosas o con qué mandamientos deberían o no cumplir. Eso es lo que yo encontré. ¿Alguien tiene algún otro comentario, hermanos, antes de pasar a la siguiente pregunta? ¿Bien? Bueno. Bueno, es que ahorita es que no sé por qué me recuerda mucho a lo que mencioné la semana pasada del tema del derecho romano. Si no eres romano o si no eres un hijo nacido de un padre romano, no tienes derecho a estas, por decirlo, beneficios de ser romano, de que tener la ciudadanía, puedes heredar dentro de Roma y tal. O sea, no sé por qué, es que como que muchos judíos agarraron ese tema de que nosotros, la Torah es nuestra y ni nadie más. Y si tú no eres un padre o alguien judío, no puedes ni siquiera atreverte a realizar ni guardar Shabbat ni las convocaciones. Entonces es como que, pues, en la misma Torah vemos a Jetro a participar un poco dentro del pueblo de Israel para luego retirarse.
y hay otros personajes que no son ni de la tribu de Judá ni el resto de las tribus de Israel que están participando por cuestiones de fe, como que ellos aceptan, como en el caso del libro de Ruth, que ellos, o sea, que ella se une al pueblo de Israel a unirse al pueblo con Dios. Entonces es como que medio, no doble cara, pero es como si no leyeran o que no entendieran, o sea, que también aquí viene y Dios no está diciendo nada, ¿no? Ok, muy bien. Pues sí, pudieron haber tomado también pues como dices tú, de que ya estaba ahí todo bien mezclado. Bueno, vamos entonces en el verso número 4, ya vimos pues quién escribe, a quién escribe y toca el tema de por qué Timoteo se tuvo que quedar en Éfeso, para que no enseñaran doctrinas extrañas, y ya comentamos pues de qué podrían tratar esas doctrinas extrañas que entorpecían el plan del Eterno, que es por la fe, como viene ahí. Bueno, verso número 5, dice mi versión: pero el propósito del mandamiento es el amor. Sus versiones, ¿cómo dicen, hermanos? El verso 5. Igual, el propósito del mandamiento es el amor. Ok, ¿de qué mandamiento está hablando, hermanos? O sea, ahí en el verso 5 dice, pero el propósito del mandamiento, ¿cuál mandamiento? No. Bueno, ahorita les voy a decir cómo dicen otras versiones. 4, ¿no? Sí. El versículo 4 dice, no prestar atención a esto, es un mandamiento de Pablo a Timoteo. Ajá. Y dice, el principio de este mandamiento que te doy es el amor. Así es. Está hablando de la misma instrucción que les acaba de dar arriba. En otras versiones, hermanos, lo pueden encontrar como el propósito de esta advertencia es el amor. Nada más que ahí nos podemos confundir, como que yo también dije, como que primero encontraba el versículo como que fuera de, no sé, como que un cambio, como que estaba hablando de una cosa y luego cambiaba, pero no, está hablando de la advertencia que acaba de dar. Sí. Dice en la versión Dios amó, dice, el propósito de esta orden es que nos amemos unos a otros con el amor que cubrimos por sí. Así es. ¿De qué orden, de qué advertencia, de qué mandamiento? De lo que él acaba de decir. ¿Cuál es esa orden o esa advertencia? Que no enseñen doctrinas extrañas, que no presten atención a las fábulas ni a las interminables genealogías. Esa es una advertencia, una orden, una instrucción, un mandamiento, y el propósito de esa advertencia es el amor. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, les pregunto, ¿cuál creen ustedes que sea la relación entre la instrucción o advertencia que estaba dando y el amor? ¿Cuál es la relación entre estas cosas? A ver, piensen, y quién quiere contestarnos. ¿Cuál es la relación entre la instrucción o advertencia que les está dando Rab Shaul en el verso 4 y el amor? Porque ahí dice que el propósito es el amor, pero ¿por qué? Porque estaban peleando, no era como estar debatiendo y olvidaban el enfoque de la enseñanza, que era poder terminar en atacar de uno a otro y el amor sería volante. Y él decía, dale más importancia al amor que a ver quién tiene la razón. Ok, muy bien. ¿Quién más? El amor influye, entonces si se amaban, iban a preferir al otro en lugar de disfrutar quién era primero, quién era último. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Cuál es la relación entre la instrucción que les acaba de dar en el verso 4 y el amor? Dice ahí que ese amor iba a salir de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Entonces vamos a analizar cada uno de estos términos para ver cómo lo entendemos y poder ahorita llegar a un punto.
¿Cómo entendemos, hermanos, un corazón puro? ¿A qué se estará refiriendo ahí con un corazón puro? Sincero y maldad. Ok. Primero, corazón. ¿A qué se estará refiriendo el corazón? A los sentimientos, a el órgano que hace que lata y que late y hace que la sangre ¿cómo se llama? Se bombea por todo el cuerpo. ¿A qué se está refiriendo? La mente. A la mente. Allá Jorge también dijo a la mente. ¿Qué? Ok. El corazón siempre se refiere a la mente, aquí, a la cabeza, a lo que pasa acá en nuestro cerebro. ¿Ok? Y dice que esa mente tiene que estar ¿cómo? Pura. Limpia, según la versión. Después, ¿no? O viene ahí junto. Bueno, que el amor que sale de un corazón puro y luego tengo yo de una buena conciencia. O la tuya dice conciencia tranquila desde el principio. Y confiar sinceramente en Dios. Ah, ok. Muy bien. Esta es la de lenguaje sencillo, ¿verdad? Lenguaje sencillo, ok. Una conciencia. Bueno, entonces dice que ese amor va a venir de una mente pura y limpia. ¿Y cómo podemos tener una mente pura y limpia? ¿No escuché? Ok, a través de la obediencia. Desechando lo malo, reteniendo lo bueno. Hay muchos versos, 1 de Pedro 1:22, Proverbios 4:23, Salmo 51, 10 y 11, que hablan acerca de la mente limpia o pura, a veces siempre refiriéndose como al corazón, como aquel salmo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? O guardar tu palabra. Así se limpia, ¿no? Entonces, esa mente pura viene a través de la obediencia. ¿Ok? Dice una buena conciencia también. ¿Qué entendemos por una buena conciencia? ¿Qué es la conciencia? Una buena conciencia. ¿Sí, hermano? Y entonces, ya estamos confusos en cuanto a eso, ¿verdad? Hace muchos años siempre nos decían que si tienes una mente sana, tendrás un cuerpo sano. Si eres obediente o haces las cosas que el Señor quiere, vas a tener una buena conciencia. No podemos separar lo religioso de lo común. Generalmente pensamos que debe ser aparte. Yo soy religioso allí, soy buena gente. Allá en la casa soy otro, pero si en la casa no tienes buen testimonio de la gente, acá no lo vas a lograr. Todo debe estar relacionado, por eso, cuando decimos una mente limpia, es una persona que obedece los mandamientos, que cumple con la sociedad, que cumple sus obligaciones. Muy bien. Pero queremos sacar algo limpio de cuando la vida normal o física nos traiciona, no se puede. Por antes decían, mente sana y cuerpo sano. Si no hay mente sana, no hay cuerpo sano, y al revés, si no hay cuerpo sano, no hay mente sana. Ok. A eso se refiere aquí. Cuando dice una limpia conciencia, quiere decir que está en paz con el Señor. Y eso es muy difícil. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo entienden buena conciencia? Cuando practicas constantemente una buena conducta, un buen comportamiento, tienes una buena conciencia. Tienes una mala conciencia porque has estado haciendo cosas mal y te está reviviendo el pensamiento otra vez, la regaste. Ok, entonces, ¿qué es la conciencia? En el corazón dijimos, bueno, es la mente. ¿Y la conciencia qué es? Pues también. Los actos de uno mismo. El alma. Dice la hermana Rosy, algo en tu mente que te redarguye. Ok. A ver, ¿quién más? Conciencia, ¿qué es? Viene de una palabra griega que es, bueno, hay suneidesis. Suneidesis en griego. Y es conocimiento de uno, así se puede traducir.
conocimiento de uno. En las costumbres, más o menos. Y las costumbres, como dice, Pues el conocimiento de ti mismo, de cómo andas tú, como dicen ustedes, algo que te redarguye y te dice si estás haciendo bien o estás haciendo mal, ¿no? Pero es algo que el Eterno ha puesto en cada uno de nosotros. la percepción de cada uno es como decir lo que llamamos el libre albedrío, ¿verdad? Uno sabe que cuando está mal y cuando está bien, él mismo sabe. ¿Sí? En hebreo es el ser acto, que la inclinación al bien. Si tú hay una inclinación al mal, también hay una inclinación al bien. O sea, la creencia, ¿no? Del diablito y el angelito que te hablan no es tan absurda. Realmente hay dos voces interiores en nosotros, pero una te arrastra hacia lo malo, es tu inclinación al mal, pero también hay una inclinación al bien que debe de contrarrestar lo otro. Yo lo comparo como el tema del colesterol en el cuerpo. Todos tenemos colesterol bueno y tenemos colesterol malo. En la medida, explican los doctores, la mejor manera de mantener el colesterol malo a raya es aumentando el colesterol bueno. En la medida que tú aumentes tu ingesta de colesterol bueno, vas a mantener el colesterol malo ahí, donde tiene que estar. Entonces yo lo comparo con el término de ser jalá y ser patrón. O como decían también en el cristianismo, el perro bueno y el perro malo. Sí, como dice el hermano, que el hermano luego nos compartía, pues que a través de, como decía, de las buenas acciones o de hacer cosas buenas, que ahorita vamos a ver de qué se tratan esas buenas acciones y esas cosas buenas, que no es lo que tú creas o lo que tú pienses, pues ese lado bueno se fortalece, ¿ok? Y luego dice, y de una fe no fingida. Ahí aparece el nombre de la clase del día de hoy y otra vez aparece el término fe, por tercera vez. Mi versión dice una Confianza confianza sincera. sincera, ¿ok? Confianza, muy bien. La fe siempre está relacionado con algo, recuerden, no es un concepto nada más, ¿qué diríamos? Se me fue la palabra. Así como que algo místico nada más, sino que siempre está relacionado con la práctica, con la fidelidad, con la emuná, que hemos explicado en tantas ocasiones, que se refiere más bien a lo que haces. Obviamente eso que haces siempre va a estar relacionado o debe estar relacionado, debe haber una armonía entre lo que sucede acá en tu mente y lo que llevas a la práctica, porque si hay una convicción aquí, una confianza, una convicción, una seguridad aquí en nuestra mente, entonces eso se tiene que reflejar en nuestros actos. Tiene que haber una armonía, como decía el hermano, entre pues tu mente y lo que haces, ¿ok? Entonces ahí están esos conceptos explicados y vamos a volver al punto inicial. Veníamos diciendo que Pablo les está advirtiendo que no hagan caso a las doctrinas extrañas, a las doctrinas que decían como tú no eres judío, tú eres gentil, tú no debes de practicar los mandamientos o tú sí. ¿Por qué? Porque el propósito de esa advertencia que le está dando es el amor. Y decían, es que pues para que no pelearan, pero más que eso, hermanos, la manera en la que yo lo entiendo es que una mente limpia, como ya dijimos, una inclinación al bien, como ya dijimos, y una convicción y una confianza firme te van a llevar a la práctica del amor, porque los mandamientos no son otra cosa más que la práctica del amor. Yo he visto o me acuerdo que a veces este versículo lo querían tomar como
como un verso para justificar el que a veces ciertas cosas no se hicieran de manera correcta, porque el amor estaba por encima de todo, y si había ahí amor, pues entonces podías justificar hacer o no hacer otro tipo de cosas. Pero realmente la manera en la que el Eterno nos enseña el amor es a través de la práctica de los mandamientos, y ahorita pues lo vamos a ver. Yo voy a adorar al Eterno porque lo amo, y voy a honrar a mis padres porque lo amo, porque va a ser la manera en la que le voy a demostrar el amor, y no voy a robarle a mi amigo, y no voy a codiciar a mi familiar, porque de esa manera le voy a demostrar el amor. Entonces los mandamientos, el obedecerlos o en ponerlos en práctica, no es otra cosa que estar practicando el amor. Pero para poder practicar el amor, pues primero debe de haber una convicción en nuestra mente. Tiene que haber conocimiento. Eso es la sana doctrina. Las doctrinas extrañas son entonces aquellas que te dicen, tú no tienes que obedecer los mandamientos. ¿Y a qué te van a llevar? Pues a desobedecer los mandamientos y entonces no poner en práctica el amor. La doctrina sana entonces te va a llevar a practicar el amor a través de la obediencia de los mandamientos. ¿Sí, hermano? Me gustaría leer en esta versión. Ajá. Dice el versículo 3 y el 4. Dice, cuando partí de Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y gigantes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a la gente que lleven una vida de fe en Dios. Muy Me bien. llamó la atención. Ajá. Yo le daría esa, pero la agarré y me llamó la atención la forma que está explicada. Que no lleven a la gente a una vida de ¿qué? Que no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales que solo conducen a especulaciones sin sentido alguno y que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Una vida de fe en Dios. ¿Qué es una vida de fe? Una vida de obediencia. Entonces, las doctrinas que se estaban enseñando eran las que les decía que no debían de guardar los mandamientos o ciertos mandamientos. Y la sana doctrina entonces es la que te lleva a guardar los mandamientos y de esa manera practicar el amor. Entonces esa es la relación entre la sana doctrina y el amor. Cuando tú escuchas la doctrina que te dice que debes de guardar los mandamientos, que debes de ponerlos en práctica, entonces vas a mostrar amor al Eterno, a tu prójimo, a tus padres, a tus familiares, a tus amigos y hasta a tus enemigos, al guardar los mandamientos. Y aquí mismo, entonces vemos que vamos a encontrar personas, tanto en aquellos días como ahora, que son personas que se enfocan más en las discusiones religiosas, se enfocan más en ser dogmáticos, pero como dice ahí, en el verso número 6, ¿cuáles son algunas características de esas personas? Dice, algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman con tanta seguridad. ¿Habrá personas así en nuestros días? Sí. Claro que los hay. Queriendo ser maestros de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad, porque te lo dicen bien seguros. Sí, esto es así, y sí, ya eso ya está obsoleto, y ya, y oye, pero ¿dónde dicen? No, pues quién sabe, pero estoy bien seguro y bien firme en mi opinión, ¿no? ¿Mande? Sí, con tanta seguridad como dice ahí. Entonces, pues así en aquellos días también había personas
que como nos leyó la hermana en esa versión, más bien cuando te quieren alejar de la práctica de los mandamientos, pues te están alejando del plan de Elohim, te están alejando de que puedas llevar una vida digna, una vida de obediencia. Y dice el verso número 8, sabemos sin embargo que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces ahí entra el tema de la ley y por eso podemos confirmar que sí hay una relación entre lo que decíamos que la sana doctrina era la que apoyaba la obediencia a los mandamientos y las doctrinas extrañas pues son las que apoyan el no guardar los mandamientos, porque entonces aquí entra el tema de el obedecer la ley. Y les voy a hacer una pregunta para ponerlos a pensar, a ver a quién. A la hermana Belita. Hermana Belita, ¿por qué la ley no es para el justo, de acuerdo al verso número 9? Para el justo. Dice el verso número 9, y conocemos esto, que la ley no se ha puesto para el justo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender esas palabras que están ahí escritas? Porque los justos pues obedecen los mandamientos y los rebeldes pues están fallando, infringiendo la ley. Ok. Dice, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores. Para ellos es la ley. ¿Por qué? Dice la hermana Belita, pues porque los justos ya la están obedeciendo, ¿ok? ¿Cómo más podemos entender esas palabras, hermanos? ¿Están de acuerdo con la hermana? De hecho, ¿A qué se refiere? ¿Hermana? El justo vive por la fe. ¿Ok? El justo ya está practicando la fe. Acuérdense, no la fe como un concepto místico, no, sino la fe como la obediencia y la fidelidad al Eterno. Ajá. Es que yo iba a decir, o sea, es como también en nuestras leyes, si nosotros no estamos siguiendo nuestras leyes a la Constitución mexicana, o sea, nosotros viviríamos con miedo, pero si somos buena gente, tenemos buenos valores y seguimos las reglas, el orden, pues de qué vamos a temer a la ley, o cuando lleguen los policías cuando nos digan ustedes están incumpliendo la ley, cuando realmente nosotros estamos cumpliendo la ley. Es el mismo principio. Si nosotros estamos obedeciendo la ley, no tenemos por qué temer porque pues, estamos en regla, estamos en orden. La gente que es malvada, la gente rebelde, la que no obedece, ahí sí llega la justicia porque está la ley. Ok. Es el mismo principio. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a seguir comentando acerca de este punto. Siguiente pregunta para Jorge Jr. A ver, ¿sí tienes Biblia por ahí? ¿Sí? Ok. ¿Con qué? Es que no vi. Una pregunta bien larga y bien difícil. No es cierto. ¿Con qué mandamientos se relacionan los pecados que se enlistan en los versos 9 y 10? Entonces vamos a ver qué pecado aparece ahí y con qué mandamientos se relaciona. Por ejemplo, ¿con qué mandamientos se relacionan los pecados que aparecen en los versos 9 y 10? A ver, los puedes ir leyendo y nos puedes ir comentando, Jorge, si encuentras alguna relación con algún mandamiento. Los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parecidos, malicidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjurios, y para cuantos hermanos la sana doctrina. Muy bien, ese es el listado. ¿Con qué mandamientos se relacionan? Por ejemplo, por decir algo, el de homicidas, ¿con qué mandamiento se relaciona?
No matar, ok, así. ¿Alguno otro que identifiquen ahí? Desobedientes, podría contar con abandonar a tus padres. Ok, muy bien. Sodomitas podría ser homosexualismo. Ajá, y con el mandamiento del adulterio y de la perversión sexual podría entrar ahí. Ajá. Para los fornicarios, También. secuestradores y mentirosos sería ¿Y secuestradores dónde puede entrar, hermanos? No matarás. No robar. No robar, porque en realidad es una extorsión, ¿verdad? A veces regresan a las personas vivas y salvas, pero pues ya robaron dinero. Ajá, bueno, no, y dinero, no piden un rescate. ¿Cuál más, Jorge, identificas? profanos, los blasfemos, digamos, Muy bien, ese sería el mandamiento. Y profanar el Shabbat, también puede entrar el Shabbat ahí. ¿Cuál más? Ahí hay otro muy claro. ¿Saben lo que son matricidas? Los que matan a sus padres, asesinan al padre y a la madre. ¿Con qué mandamiento? Sí, los mentirosos con no dar falso testimonio. Y también lo de los perjuros. Hermanos, básicamente ahí está la lista de los 10 mandamientos y casi están en orden. En el verso 9 me parece, y en el verso 10 prácticamente está ahí la lista de los 10 mandamientos. Si se fijan, casi están en orden. Muy bien, Jorge. Entonces ahí está. Y dice que entonces para ellos es la ley. Que no es para los justos, sino para los que están quebrantando pues los 10 mandamientos, las 10 palabras. Y entonces en medio de este listado de pecados aparece el testimonio de Rab Shaul. Y él cuenta su experiencia. Dice que fue blasfemo, ¿qué más? Perseguidor e insolente. Él menciona cuáles de los mandamientos estaba quebrantando. A pesar de ser llamado como un rabino y que él, pues como él mismo también se presenta, había sido enseñado en la ley desde muy pequeño, él estaba quebrantando estos mandamientos. Y aquí aparece y lo confiesa. Y también menciona en su testimonio, en el verso número 14, dice, pero el favor de nuestro soberano fue más que abundante con la fe, otra vez, y el amor que hay en el Mashiach Yeshua. Fiel es este mensaje y digno de toda aceptación, que el Mashiach Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón recibí misericordia, para que el Mashiach Yeshua mostrara en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? ¿Por qué Rab Shaul empieza a hablar acerca de sus pecados y sus transgresiones? Bueno, esto es un ejemplo de que pues él mismo había quebrantado varios de los mandamientos. Y que entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿O a qué nos ayuda la ley? Si no es para los justos, pero sí es para los pecadores, ¿cuál es el propósito de la ley? Pues hacerte ver tu pecado, porque si no hay ley, entonces no hay pecado. Si el pecado es la transgresión a la ley, entonces si no hubiera ley, pues entonces pues no hay pecado, ¿no? Y si no hay pecado, entonces ¿para qué vino Yeshua? Porque ahí mismo resalta que Yeshua vino para salvar a los pecadores. Entonces, si algunos dicen que la ley ya no está vigente,
entonces Yeshua no vino para salvarte a ti. Dicen que ellos son salvos por medio de Yeshua, pero Yeshua vino a los pecadores y los pecadores son los que transgreden la ley. Entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Entonces la ley nos sirve para mostrarnos, hacernos ver nuestras faltas y para corregirnos, como bien dijeron. Y dice Rab Shaul que esto iba a quedar como ejemplo para todos los que habían de creer en él. Como diciendo, si yo que fui blasfemo, insolente, perseguidor, todo lo que ya mencionaron, Yeshua me salvó, pues también esto sirva como ejemplo para todos los que han transgredido también los mandamientos. Y finalmente en el verso 19 nuevamente vuelve a reafirmar su mensaje Rab Shaul a Timoteo y le dice: este mandamiento te encargo, hijo Timoteo. Verso 18: conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que ejerzas por ellas la buena milicia, manteniendo, ¿qué, hermanos? La fe y la buena conciencia. ¿Y cómo iba a mantener la fe y la buena conciencia? Guardando la ley, guardando los mandamientos. ¿Y cómo iba a guardar los mandamientos? A través de escuchar la sana doctrina. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahí es como podemos conectar los temas principales que aparecieron en esta carta. Yo al principio como que no les encontraba mucha relación. Por un lado veía las falsas doctrinas y la sana doctrina, por otro lado veía la fe y por otro lado veía la práctica de los mandamientos y no les encontraba como la relación, pero entonces entendí que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la sana doctrina, aquella que te lleva a guardar los mandamientos, entonces estás poniendo en práctica el amor y entonces esto te ayuda a permanecer firme, pero que tiene que haber una relación con lo que sucede en nuestra mente y lo que llevamos a la práctica. Y esta iba a ser pues la forma en la que Timoteo se iba a poder mantenerse firme, a través de la fe, de la obediencia y una buena conciencia. Dice: la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Entonces, cuando estás escuchando enseñanzas incorrectas, enseñanzas que te alejan de los mandamientos, ¿qué va a suceder? Pues que corres el riesgo de desechar y naufragar, como dice ahí, en cuanto a la fe. Incluso menciona ejemplos. Dice: entre estos están Himeneo y Alejandro. ¿Y qué había hecho Rab Shaul con estos hombres, hermanos? ¿Y qué es eso de que los entregó a Satanás? ¿De qué se trata entregarlos a Satanás? ¿Por qué? ¿Porque es bien malo? ¿Porque era bien malo o con qué propósito? Con el fin de que regrese. ¿Qué pasa con una persona o qué se supone que debe pasar con una persona cuando para cuando llegas a este punto, qué tuvo que haber ocurrido antes? Un proceso, ¿verdad? En donde hablaste con la persona, trataste, la disciplinaste, a lo mejor la corregiste, le hiciste ver su falla, y si la persona no se quiso corregir, entonces sí, dice: entrégalos a Satanás. ¿Y qué es esto? Sino que pues bueno, ándale, entonces vaya a hacer lo malo con la esperanza de que la misericordia le alcance y en algún punto, cuando toque fondo,
pues vuelva en sí y regrese. Pero siempre es buscando la misericordia, la corrección para esa persona, el que regrese. Nunca vamos a hacer esto con el deseo de ser jueces o de juzgarlos o de que se pierdan, sino todo lo contrario. Entonces, hermanos, pues para concluir esto que hemos venido diciendo, un buen líder debe de mantenerse siempre alerta de lo que está escuchando, ¿verdad? Porque una doctrina incorrecta que te aleja de la obediencia de los mandamientos puede ser muy peligrosa, te puede llevar incluso hasta perderte. Entonces, por eso es importante que pongamos atención en lo que estamos escuchando, en los maestros que estamos siguiendo, en las enseñanzas que estamos recibiendo, y que si algo no está de acuerdo, pues a lo que dice la palabra de Dios, como Rab Shaul le decía, y a lo mejor porque estaba pues más joven o no sé, le dice que tenía que frenarlos. No era solamente como que, bueno, sí, ya hago como que no escuché nada. No, él como líder tenía que frenarlos y tenía que decirles, ¿sabes qué? Ustedes no van a poder estar compartiendo estas enseñanzas, que les pusiera un freno. Entonces es importante lo que escuchamos, a quienes seguimos. Es importante no estar ocupando nuestra mente o nuestro tiempo de estudio en maestros, en falsos maestros que se enfocan en dogmas, en discusiones religiosas, en cosas que no son relevantes, sino siempre seguir a hermanos, a pastores, a líderes que nos están guiando hacia la práctica de la verdad, hacia vidas agradables, hacia vidas donde podemos mostrar el temor del Eterno. Esos son los pastores, los líderes que debemos de seguir, los que te llevan a la obediencia al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de no hacerlo. Y cuando nosotros pues los estemos escuchando la palabra del Eterno a través de estos líderes y lo pongamos en práctica los mandamientos, pues así estaremos poniendo en práctica también el amor, y de este modo vamos a poder permanecer pues firmes. No vamos a no nos vamos a tambalear con tanta facilidad, porque estamos siendo respaldados por la obediencia que estamos poniendo en práctica, que es lo más importante. Así entonces vamos a poder tener una fe no fingida. Una fe sincera es aquella que está sustentada en la obediencia a los mandamientos. Si tú no estás llevando una vida donde estés honrando al Todopoderoso con tus acciones, entonces tu fe pues realmente no es una fe sincera, no es real, porque la fe no es, si es que yo sí creo en Dios, pero pues ando haciendo cosas terribles, pues ¿de qué se trata? Eso no es fe. Una fe genuina, una fe sincera, una fe no fingida, así como es llamado Timoteo un verdadero hijo en la fe, es porque esa persona está tratando de obedecer los mandamientos. Entonces, en este primer capítulo eso es lo que aprendemos. Queremos tener una fe sincera, una fe genuina, una fe no fingida, pues vamos a ponernos a observar los mandamientos y a tener cuidado de a quienes escuchamos. Si esos líderes nos están guiando hacia el cumplimiento de los mandamientos o nos están alejando de ello. Y bueno, hermanos, pues esto sería todo por el día de hoy, por el capítulo número 1. Lean el capítulo 2 si tienen oportunidad en la semana para que puedan participar la próxima semana con respuestas y comentarios. Bueno, gracias a los hermanos que estuvieron por acá también comentando. Hermana Ketita, Claudita. Bueno, son las que me aparecen aquí.
Que el Eterno les bendiga y nos vemos en unos minutitos en la siguiente clase, estrenando curso.